el glorioso Imperio Romano, tierra de filósofos, conquistadores y, bueno, de emperores que hacían que Calígula pareciera un mero aprendiz en el arte de la crueldad. Pero hoy, queridos amantes del escándalo histórico, no venimos a hablar de estadistas aburridos o batallas polvorientas. No, hoy desenterramos los juegos perversos de Nerón, ese artista incomprendido que convirtió su corte en un circo de horrores, especialmente para sus sirvientes más jóvenes. ¿Crees que ya lo has visto todo? ¿Qué Netflix tiene los thrillers más retorcidos? Nerón escribió el guión hace 2000 años, y no tenía censura, así que, si te gustan las historias donde el poder corrompe, la locura divierte, y la crueldad se viste de púrpura imperial, suscríbete mentalmente a este relato, porque, seamos honestos, en esta plataforma no hay botón, pero si lo hubiera, lo estarías pulsando ahora mismo. Imagina un salón donde el mármol reluce bajo el tenue fulgor de las lámparas de aceite, donde los tapices de seda púrpura ocultan susurros de agonía y donde el aire espeso mezcla el aroma de los manjares con el miedo. Aquí, en el corazón de la Domus Aurea, Nerón no solo cenaba, espectacularizaba el sufrimiento. Sus sirvientes más jóvenes, elegidos por su belleza efímera como flores cortadas, no solo servían vino en copas de oro, servían su propia dignidad en bandeja. El emperador, ese gran artista de la crueldad, convertía cada cena en una función teatral donde el menú incluía humillación, dolor y, en ocasiones, muerte. Un ejemplo, los juegos de los esclavos voladores, adolescentes desnudos, untados en grasa, obligados a esquivar bestias hambrientas mientras los invitados reían entre bocados de faisán. Pero eso era solo el aperitivo. La verdadera diversión comenzaba cuando Nerón, ebrio de poder y vino, decidía que la noche necesitaba más dramatismo. ¿Un sirviente tropezó al servir? ¡Qué lástima! Ahora sería parte del espectáculo, arrojado a la piscina artificial, donde las morenas, criadas expresamente para ese fin, lo esperaban. Los gritos, dicen las crónicas, eran ahogados por los aplausos. Y así, entre risas y sangre, el divino Nerón demostraba que, en su imperio, la vida de un esclavo valía menos que el entretenimiento de una velada. Nerón no se conformaba con simples banquetes sangrientos. El emperador artista necesitaba un escenario más grande, un público más amplio, víctimas más desesperadas. Y así nació su obra maestra de perversión, los juegos privados donde los sirvientes se convertían en actores de su propia tragedia. Imagina, si puedes, un anfiteatro en miniatura construido dentro del palacio, con columnas de mármol manchadas de sudor y sangre, donde los jóvenes esclavos eran obligados a representar mitos griegos con finales modificados. Aquí no había ficción. Cuando Prometeo era devorado por el águila, un niño elegido por su fragilidad era atado a una roca mientras halcones hambrientos criados para la ocasión le arrancaban tiras de carne ante los ojos vidriosos del emperador. Cuando Medea asesinaba a sus hijos, 2 adolescentes eran estrangulados lentamente con cintas de seda por una actriz a la que Nerón susurraba instrucciones. Más realismo, exigía, mientras ajustaba la iluminación de las antorchas para que las sombras bailaran sobre los cuerpos convulsos. Pero el colmo del refinamiento grotesco llegaba con las noches de inversión, donde los roles se torcían como cuellos en la oscuridad. Nerón, vestido con harapos de esclavo, ordenaba a sus sirvientes más jóvenes muchachos de 12 o 13 años que lo trataran como a un siervo rebelde. «Castígame», les decía con una sonrisa de lobo, y cuando alguno, temblando, se atrevía a darle un azote simulado, el juego terminaba en una carcajada, seguida de una orden siniestra: «Ahora hazlo de verdad, o te demostraré cómo se flagela carne de verdad». Los látigos silbaban, los gritos se confundían con el jadeo de los invitados embriagados, y Nerón, con los ojos brillantes de lágrimas y placer, proclamaba que el arte duele. Y si crees que esto era solo sadismo, te equivocas. Era publicidad. Cada tortura, cada humillación, cada gemido ahogado entre las paredes de la Domus Aurea tenía un propósito político. Los senadores invitados a estos espectáculos, hombres endurecidos por la guerra, palidecían y vomitaban en los rincones. Ese era el objetivo. Nerón no quería lealtad,
Quería terror paralizante, que supieran que, si osaban conspirar, sus propios hijos podrían ser los próximos en actuar en su teatro de pesadillas. Nerón, ese incomprendido visionario, no se contentaba con simples espectáculos de tortura efímera. No, él era un artista total, y como tal, necesitaba que sus obras maestras de crueldad tuvieran permanencia, un legado que trascendiera el momento. Así nació su proyecto más delirante y meticulosamente perverso, el Jardín de los Suplicios, un espacio donde la naturaleza, el arte y la agonía humana se fundían en una sola experiencia estética. Imagina, si puedes, un paraíso artificial donde los árboles no daban frutos, sino cuerpos adolescentes en descomposición, donde los cantos de los pájaros eran reemplazados por gemidos rítmicos de muchachos mutilados, donde cada sendero, cada glorieta, cada fuente, escondía una nueva forma de dolor exquisitamente calculado. Los jardineros de este Edén macabro no podían ser simples esclavos. Nerón seleccionaba personalmente a los más hermosos, los más delicados, aquellos cuya juventud prometía una belleza fugaz pero intensa. Su primer deber era convertirse en esculturas vivientes, atados con cadenas de oro bañadas en ácido para que, con cada movimiento, se les quemara la piel. Estos muchachos eran dispuestos en poses inspiradas en los grandes mitos griegos, un Narciso obligado a mirar su reflejo en un estanque envenenado que lentamente le cegaba, un Apolo con sus miembros estirados por cuerdas hasta que las articulaciones crujían como ramas secas. Pero la verdadera genialidad de Nerón residía en los detalles. Las lágrimas de los adolescentes eran recolectadas en frascos de cristal y exhibidas como el rocío de las musas, y sus suspiros de dolor eran armonizados por músicos imperiales para crear melodías de angustia que acompañaban los paseos del emperador. Al atardecer, sin embargo, el jardín escondía su atracción principal en su corazón, el bosque de los susurros. Aquí, los sirvientes más jóvenes, niños de no más de 10 años, eran colgados de los árboles mediante ganchos de plata que se clavaban bajo sus costillas, no para matarlos, no inmediatamente, sino para que sus pies apenas rozaran el suelo, obligándolos a bailar una danza eterna sobre la tierra empapada en su propia sangre. Nerón llamaba a esto mi obra maestra viviente, y a menudo traía embajadores extranjeros para que admiraran cómo el arte y la vida se funden en Roma. Los invitados, por supuesto, no podían negarse. Beber vino especiado mientras un niño gemía colgado de un roble era, después de todo, el colmo de la sofisticación imperial. Pero incluso esto era insuficiente para el emperador. Como un director insatisfecho con su elenco, Nerón exigía variaciones temáticas. En las noches de luna llena, ordenaba que algunos de estos árboles humanos fueran liberados de sus ganchos, solo para ser arrojados a una jaula con leopardos amaestrados para desgarrarles las extremidades sin matarlos. Quiero ver cómo se arrastran, decía reclinado en su litera, mientras los niños mutilados intentaban en vano huir por los senderos de mármol, dejando tras de sí regueros de sangre que los esclavos limpiaban al amanecer como si nunca hubiera pasado nada. Y así, entre el perfume de las flores exóticas y el hedor de la carne quemada, Nerón escribía su legado, un poema épico de sufrimiento donde cada verso estaba tallado en los huesos de los inocentes. Porque en Roma, el poder no solo se ejercía, se escenificaba, y nadie lo hizo con más estilo que el divino Nerón. Nerón, ese genio incomprendido de la crueldad estilizada, llevó su obsesión por el arte más allá de lo imaginable, en los sótanos de la Domus Aurea donde ni siquiera la luz del sol osaba entrar. Estableció su atelier privado, un lugar donde los gritos se mezclaban con el sonido de los cinceles y los pinceles, donde la anatomía humana era solo otro material moldeable para satisfacer su visión artística. Aquí, los sirvientes más jóvenes, seleccionados por su piel impecable, sus proporciones armoniosas o simplemente por el capricho del emperador, eran transformados en obras vivientes mediante técnicas que harían retroceder incluso a los carniceros más endurecidos del Coliseo. El proceso comenzaba con una sesión de dibujo. Nerón, proclamándose a sí mismo como el nuevo Praxíteles, esbozaba en pergamino las modificaciones que deseaba realizar en el cuerpo de su modelo.
Un joven de cabellos dorados sería convertido en un Apolo moderno mediante la escarificación ritual de su espalda, donde los artistas imperiales tallaban versos de las propias poesías de Nerón con agujas al rojo vivo. Otro, de complexión delicada, sería reimaginado como un fauno, sus pies vendados y fracturados repetidamente hasta doblarse en una grotesca imitación de pezuñas, sus orejas cortadas en puntiagudas caricaturas de las bestias mitológicas. El arte requiere sacrificio, murmuraba Nerón mientras observaba cómo sus cirujanos personales trabajaban sin prisa, asegurándose de que cada corte, cada quemadura, cada rotura ósea fuera perfectamente estética. Pero el verdadero horror del atelier se revelaba en las sesiones de grupo, en ocasiones especiales, cumpleaños del emperador, victorias militares imaginarias, o simplemente cuando el aburrimiento acechaba. Nerón ordenaba composiciones a gran escala. En una ocasión memorable 12 adolescentes fueron cosidos espalda contra espalda para formar una rueda humana, vivientes sus extremidades rotas y reajustadas en ángulos imposibles, sus bocas cosidas parcialmente para que sus gritos sonaran como música armónica cuando la estructura giraba impulsada por esclavos más fuertes. Otra instalación particularmente celebrada fue el bosque de manos, 40 sirvientes a los que se les había amputado la mano derecha, las cuales eran luego injertadas en sus torsos en un patrón circular mientras se les obligaba a marchar en círculos eternos, creando la ilusión de un torbellino de dedos temblorosos. Los vernizajes de estas obras eran eventos sociales obligatorios para la élite romana. Los invitados debían pasearse entre las creaciones vivientes, comentando su belleza transgresora mientras los artistas esclavos jadeaban en sus soportes, sus heridas cuidadosamente maquilladas con polvo de oro y púrpura para realzar el espectáculo. Aquel que osara apartar la mirada o mostrar repulsión inmediatamente se convertía en el próximo material artístico. En una ocasión, un senador que vomitó ante la visión de un niño convertido en centauro, sus piernas rotas y reconfiguradas, su torso fusionado al de un potro recién sacrificado, fue honrado con la oportunidad de convertirse en parte de la próxima exhibición. El colmo de esta locura creativa llegó con el proyecto Galería de los Suspiros, un corredor donde los sirvientes más jóvenes eran embalsamados vivos mediante un proceso de inyección de resinas y miel en sus venas, colocados luego en nichos como estatuas vivientes que podían mantenerse expresivas, es decir, conscientes, por hasta 3 días antes de que la muerte los liberara. Nerón paseaba por esta galería cada mañana, admirando cómo las lágrimas de sus obras creaban patrones únicos al caer sobre el mármol. Esto, declaró ante su corte silenciosa, es el verdadero legado de Roma, la eternidad capturada a través del sufrimiento sublime. Y así, entre pinceles empapados en sangre y paletas hechas de hueso tallado, el emperador artista redefinió los límites de la creación, demostrando que cuando el poder absoluto se encuentra con la imaginación sin freno, el resultado no es el arte sino una pesadilla vestida de gloria imperial. El genio artístico de Nerón alcanzó su cenit macabro cuando decidió que las grandes tragedias griegas merecían ser representadas con un realismo nunca antes visto. No bastaba con actores disfrazados en un escenario, el divino emperador demandaba autenticidad. Así nació su teatro viviente, donde los sirvientes más jóvenes eran obligados a encarnar los papeles mitológicos de la manera más literal posible, transformando los jardines de la Domus Aurea en un Olimpo de agonía. Las audiciones eran en sí mismas una tortura refinada. Cientos de niños esclavos eran alineados mientras los directores de casting de Nerón evaluaban quién tenía el perfil perfecto para cada papel. Un joven de complexión atlética sería destinado a interpretar a Hércules no con músculos postizos, sino mediante inyecciones de aceite hirviendo en sus brazos para crear la ilusión de una masa muscular monstruosa. Una niña de cabellos rubios sería Afrodita, aunque su nacimiento de la espuma marina implicaría ser arrojada a una piscina de ácido diluido que le quemaría la piel justo lo suficiente para crear un efecto escamoso. Las producciones eran espectáculos que duraban días enteros, con el elenco muriendo lentamente en escena. 1. El vuelo de Ícaro. Un muchacho de 14 años era suspendido de vigas de madera con alas cuyas plumas estaban adheridas con brea ardiente.
Cuando alcanzaba cierta altura, los asistentes prendían fuego a las alas, haciendo que el intérprete cayera en picado hacia un lecho de púas disfrazado de mar. 2. Prometeo encadenado. Cada tarde, un esclavo diferente era atado a una roca artificial mientras un águila entrenada le arrancaba trozos de hígado. El animal había sido enseñado a no matar, solo mutilar. Por la noche, los médicos imperiales aplicaban ungüentos para regenerar parcialmente el daño, solo para repetir el ritual al día siguiente. 3. El rapto de Perséfone. Una escena particularmente grotesca donde una joven virgen era secuestrada por actores disfrazados de Hades y arrastrada a través de un campo de flores cuyos tallos ocultaban cuchillas. El clímax llegaba cuando era sumergida en un tonel lleno de granadas podridas, simbolizando las semillas del inframundo. Los espectadores, senadores obligados a asistir, recibían programas de mano con biografías ficticias de los actores, describiendo sus supuestos crímenes que los hacían merecedores de este destino. Nerón, sentado en su palco imperial, dirigía personalmente ciertas escenas, gritando indicaciones como, más realismo, cuando las víctimas no gritaban lo suficiente, o, eso no es lo que haría un dios, cuando algún pobre muchacho se desmayaba antes de tiempo. El colmo llegó con la producción más ambiciosa, una versión extendida de la titanomaquia donde 50 adolescentes hacían de gigantes, sus cuerpos deformados mediante corsés de hierro que les fracturaban las costillas. 12 niños representaban a los cíclopes, con un ojo cosido artificialmente. Un único esclavo, seleccionado personalmente por Nerón, interpretaba a Zeus, aunque su lanzamiento de rayos consistía en sostener barras de metal electrificadas mediante baterías primitivas que le quemaban las manos hasta los huesos. La obra duró 7 días completos, con el reparto muriendo uno a uno hasta que solo quedó el Zeus, al que Nerón premió con la muerte más teatral posible, ser arrojado desde una plataforma que representaba el Olimpo, cayendo 30 metros hacia un foso lleno de estatuas de mármol con los brazos extendidos cuyas manos afiladas lo empalaron en el descenso. Al finalizar cada función, Nerón aparecía en escena para recibir ovaciones, mientras los cuerpos aún temblorosos de los intérpretes supervivientes eran arrastrados fuera. El arte verdadero, proclamaba, debe pagarse con sangre auténtica. Los senadores, demasiado aterrorizados para disentir, aplaudían hasta que sus manos sangraban, sabiendo que cualquiera de ellos podría ser el próximo elegido para el elenco estelar de la próxima producción imperial. Nerón, siempre innovador, decidió que el sufrimiento de sus sirvientes más jóvenes no debía ser meramente improvisado, sino educado. Así fundó sus Chola Dolores, una institución donde los esclavos infantiles eran adoctrinados en el arte de complacer al emperador a través de su propio tormento. Imaginen, si pueden, un aula donde los pupitres estaban equipados con esposas, donde las lecciones se escribían con sangre en pergamino humano, y donde el único diploma era la capacidad de soportar lo insoportable. Los estudiantes eran seleccionados entre los más inteligentes y sensibles, precisamente aquellos cuya capacidad de comprensión haría su agonía más interesante. El plan de estudios incluía 1. Matemáticas del sufrimiento. Los niños calculaban el peso exacto que podían soportar sus huesos antes de romperse, usando pesas de plomo atadas a sus extremidades. El que adivinara correctamente recibía el privilegio de ser el primero en probar un nuevo método de tortura. 2. Literatura aplicadas. Se les obligaba a memorizar los poemas de Nerón mientras se les quemaba la lengua con hierros calientes. Si cometían un error, el castigo era recitar versos con la boca llena de carbones ardientes. 3. Anatomía experimental. Los estudiantes más brillantes diseccionaban vivos a sus compañeros menos dotados, bajo la supervisión de los médicos imperiales, identificando órganos mientras las víctimas aún podían gritar sus nombres. El examen final era una obra maestra de perversión pedagógica. Cada estudiante debía diseñar su propio método de tortura y demostrarlo en sí mismo, mientras recitaba un discurso sobre la belleza filosófica del dolor. El ganador, aquel cuyo invento hacía llorar incluso a los guardias más endurecidos, recibía un honor único,
convertirse en el juguete personal de Nerón durante una semana entera. Tras superar las pruebas de las Chola Dolores, los alumnos más destacados accedían a un honor que haría palidecer a cualquier mortal: convertirse en piezas vivas de la colección privada de Nerón. El emperador, como un niño caprichoso con sus figurillas de marfil, disponía de estantes completos donde estos jóvenes eran catalogados, etiquetados y exhibidos según sus cualidades especiales. La Galería de los Susurros albergaba a aquellos cuya voz había sido preservada como instrumento musical. Sus cuerdas vocales modificadas quirúrgicamente emitían sonidos específicos cuando el emperador tiraba de los hilos de plata implantados en sus gargantas. Un tirón brusco producía un la perfecto, un movimiento circular, un gemido armónico. Nerón los llamaba sus aulos vivientes y los hacía tocar durante los banquetes, acompañando sus recitales poéticos con una melodía de quejidos afinados. El gabinete de las sombras era reservado para los estudiantes que habían destacado en anatomía experimental. Privados de ojos y piel, sus cuerpos eran conservados en una solución especial que mantenía los músculos y nervios expuestos en perpetua contracción. Estos modelos didácticos servían para que los nuevos alumnos de las Chola estudiaran la estructura humana sin necesidad de más disecciones. Por unos días, hasta que la infección los consumía, Nerón disfrutaba pasando sus dedos enguantados por sus fibras musculares visibles, observando cómo vibraban al tacto. Pero la pieza más preciada de su colección era el espejo de carne, un muchacho al que habían desollado meticulosamente, conservando solo su rostro intacto. Colgado boca abajo en un marco dorado, su cuerpo era rociado diariamente con sales aromáticas que mantenían la carne viva y sensible. Nerón se contemplaba en este espejo humano cada mañana, riéndose de cómo las lágrimas del niño caían hacia el techo en lugar de por sus mejillas. «Mírate», le decía mientras se ajustaba la corona, ¿no es este el verdadero rostro de Roma? Los privilegiados que sobrevivían más de un mes en la colección recibían un ascenso. Eran trasladados al jardín de las estatuas que sangran, donde se les cubría con una capa de yeso mezclado con vinagre. El material se solidificaba lentamente, quemando la piel mientras adoptaban poses eternas. En las fiestas importantes, Nerón ordenaba romper parcialmente el yeso para que la sangre resumara entre las grietas, creando el efecto de estatuas clásicas que lloraban rubíes líquidos. Al caer la noche, cuando el palacio se sumía en un silencio solo roto por los suspiros de los cautivos, Nerón paseaba entre sus adquisiciones, acariciando cabezas rapadas y murmurando: «Sois mis obras maestras, pero mañana necesitaré lienzos nuevos». Y en las celdas subterráneas, los siguientes niños seleccionados temblaban, sabiendo que su educación en el dolor estaba a punto de alcanzar su clímax definitivo. Nerón, el divino artista, comprendía una verdad fundamental que escapaba a los simples mortales: la verdadera belleza reside en su destrucción. Así nació su espectáculo más aterrador y poético, las Ludivanitas, juegos donde sus preciadas obras de arte vivientes serían sistemáticamente desmontadas, despiezadas y transformadas en efímeras instalaciones de agonía. El protocolo de la última función se desarrollaba así: 1. Selección ceremonial. Cada luna nueva, Nerón recorría sus galerías con una antorcha en una mano y un martillo de oro en la otra. Aquellas piezas que ya no inspiraban recibían un beso en la frente antes de ser marcadas con hierro candente en el entrecejo, un sello que significaba su participación en el próximo espectáculo. 2. Preparación artística. Los condenados pasaban 3 días en el Cubiculum Transformationis, donde equipos de artistas, antiguos alumnos de las Chola Dolores, los preparaban para su debut final, o a los instrumentos musicales les insertaban cuerdas de tripa de gato directamente en las entrañas, o las estatuas sangrantes eran recubiertas con pan de oro de 24 quilates sobre heridas abiertas, o los modelos anatómicos recibían inyecciones de tintes vegetales que convertían su dolor en un arco iris de hematomas. 3. La noche de la transfiguración. El espectáculo comenzaba al son de las trompetas, ensordecidas por los gritos de los intérpretes. Nerón, vestido como Dionisio, aparecía en un carro tirado por sirvientes cegados para dirigir personalmente cada acto. Acto I.
sinfonía de vísceras. Los aulos vivientes eran conectados a un órgano hidráulico modificado. Cuando Nerón tocaba las teclas, agujas perforaban sus órganos en distintas profundidades, creando acordes a partir de la presión de sus fluidos internos. El emperador llamaba a esto música orgánica. Acto 2. El banquete invertido. Los modelos anatómicos eran dispuestos como mesa viviente. Sobre sus cuerpos abiertos se servían manjares que los invitados debían comer usando únicamente los instrumentos quirúrgicos incrustados en las heridas de los esclavos. Acto final. Pirotecnia humana. Las estatuas sangrantes eran colocadas en andamios especiales y empapadas en soluciones inflamables. Al disparar flechas incendiarias, Nerón creaba un espectáculo donde las llamas se tornaban de distintos colores según los químicos en el torrente sanguíneo de cada víctima. El gran finale merece mención aparte. Los 3 mejores ejemplares de la colección eran fusionados en una sola escultura mediante hierros al rojo vivo, creando una quimera humana que respiraba por 3 bocas distintas mientras Nerón recitaba versos sobre la fugacidad de la vida. Este monumento viviente permanecía en el atrium principal hasta descomponerse, sirviendo como recordatorio del precio del arte verdadero. Al amanecer, cuando solo quedaban restos humeantes y el olor a carne chamuscada, el emperador se retiraba a sus aposentos murmurando: «Perfecto, pero la próxima vez será aún mejor». Mientras, en los sótanos, nuevos niños eran seleccionados para comenzar su entrenamiento, destinados a convertirse algún día en las estrellas fugaces del macabro firmamento artístico de Nerón. Nerón, el poeta del sufrimiento, el escultor de carne agonizante, el compositor de sinfonías de gritos, llegó a un punto en su reinado donde ningún espectáculo, ninguna tortura, ninguna perversión lograba saciar su sed de trascendencia artística. Fue entonces cuando concibió su obra magna, su testamento viviente, el proyecto que, en su mente distorsionada, lo elevaría por encima de los dioses, la creación definitiva. El concepto era tan simple como monstruoso. Ya no bastaba con destruir cuerpos, había que reinventar la vida misma. Para ello, reunió a sus mejores médicos, herreros, químicos y, por supuesto, a sus materiales primarios, 33 niños y adolescentes, cuidadosamente seleccionados por su belleza, resistencia y, sobre todo, por su capacidad de soportar lo insoportable. Estos no serían simples víctimas, sino los componentes de una sola entidad, un ser colectivo que encarnaría la visión final del emperador. El proceso comenzó con la gran unificación. Los 33 fueron colocados en una estructura metálica circular, sus torsos abiertos y cosidos entre sí en un anillo de carne viva, sus sistemas circulatorios conectados mediante tubos de plata y venas extraídas de esclavos menores. Los pulmones más fuertes fueron designados como fuelles centrales, bombeando aire para todos. Los corazones más resistentes, como motores principales, manteniendo la sangre fluyendo en un circuito cerrado. Nerón supervisaba cada corte, cada sutura, cada soldadura de metal sobre hueso, corrigiendo a sus artistas como un pintor obsesivo. No, esa arteria debe ir más arriba, quiero que palpite visiblemente bajo la piel. Pero esto era solo el principio. La segunda fase implicaba la reprogramación mental, mediante hierros candentes aplicados en zonas precisas del cerebro. Los 33 individuos fueron reducidos a un solo estado de conciencia colectiva, una mente fusionada que solo podía articular una palabra entrenada durante meses para susurrarla en perfecta sincronización: Nerón. El emperador soñaba con que, cuando los embajadores extranjeros entraran al salón del trono, se encontrarían con esta escultura viviente que lo proclamaría como una deidad en 33 voces unificadas. Sin embargo, como toda gran obra de arte, el destino final de la creación definitiva fue inesperado. En la noche previa a su presentación oficial, el sistema circulatorio colapsó. Los 33 corazones, forzados a latir al unísono, comenzaron a descompensarse. La sangre se mezcló mal, los pulmones colapsaron uno tras otro, y para el amanecer la gran obra maestra de Nerón no era más que un anillo de cadáveres entrelazados, sus bocas aún abiertas en un último y mudo Nerón. El emperador, lejos de enfurecerse, se reclinó en su trono y sonrió. Perfecto,
murmuró, el arte no debe durar, solo arder con la intensidad suficiente para dejar cicatrices en la memoria. Ordenó que los cuerpos fueran conservados en miel y expuestos en el foro como el coro de la eternidad. Y esa misma noche comenzó a esbozar su siguiente proyecto, una torre de huesos infantiles que alcanzara las nubes. Pero esa es otra historia.